Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que se emite todos los lunes en Radio Cultura. Y como es habitual, trato de explicar, así sea muy brevemente, por qué el programa y de qué se trata, de manera que voy a comentar algunas de las razones que me impulsaron a hacer este programa. En realidad, la culpa fue de Tarzán. De chico no había tele ni internet, pero cada viernes escuchaba por radio sus aventuras en la selva, un tipo que andaba en la jungla, saltando de rama en rama, en pañales y a los gritos, y hablaba con los animales, como con su amiga la mona Chita, también comía, que también comía bananas, y lideraba a las tribus africanas que curiosamente no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Mi ídolo, sin embargo, era Carson, su amigo antropólogo y a la vez su consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería cierta madurez y un grado de sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Un Indiana Jones avant la lettre que combinaba el pecado de la gula con el de la lujuria, aderezados ambos con un fuerte ingrediente de curiosidad y con una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los relatos de mi libro Comida Diario de un Antropólogo Hambriento reflejan con un toque de humor algunas de mis experiencias en esa etapa de mi vida. Pero una noche, durmiendo en una hamaca, sin comer, en medio de la jungla, tuve una especie de epifanía. Tal vez había formas más cómodas de satisfacer mi curiosidad y de explorar y conocer otras culturas. Así fue como me pasé a las relaciones internacionales con la alternativa de explorar el mundo desde hoteles de varias estrellas y con room service. Y así nació este programa, Room Service en la Selva Global, donde se mezcla el análisis de la Semana Internacional con entrevistas a personalidades relevantes del ámbito internacional y con relatos e historias de mis peregrinajes por el mundo. Relatos en los cuales, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no es mera coincidencia ni peca de ser políticamente correcto. The room, the room, the room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio de Room Service en la Selva Global, en un día donde estamos procesando con cierta dificultad algunas cosas. Por lo tanto, lo primero que quisiera hacer es felicitar al equipo de España por haber ganado el partido de ayer y haber alcanzado la Copa. Yo creo que lo hicieron debidamente, jugaron mejor que nosotros, pero bueno, estos son los altibajos que se producen en el fútbol, porque a pesar de eso, también quiero felicitar y agradecer a la selección por su entrega, el tesón puesto, la pasión puesto para llegar a la Copa, y esto incluye no solo a Messi y a Scaloni, sino al conjunto del equipo, ¿no? De manera que, bueno, hemos atravesado esta situación, venimos bien, pero finalmente ayer el equipo de España fue mejor. Reconocido esto y felicitados los respectivos equipos, yo creo que ha sido muy significativa la recepción, en todo caso el festejo que se hizo ayer en el Obelisco y en otras ciudades de la Argentina, fuera de Buenos Aires, festejando el desempeño de la selección. Y creo que hay que festejarlo y hay que felicitarlos. Pero también no nos olvidemos que esta Copa, y esto no tiene que ver con la victoria de España de ayer, ni cómo hemos venido jugando, tiene que ver mucho con
cómo se manejan distintos intereses detrás de la Copa. No es solo fútbol, a la gente le gusta pensar que es exclusivamente fútbol, pero también es geopolítica y también es economía. Economía porque hay muchísima plata en juego, obviamente, y muchos intereses en torno a eso, y geopolítica porque se utiliza para incrementar el poder blando de los países que son ya sea los anfitriones o los que logran victorias a lo largo de la Copa. Y también para mostrar cosas que me parecen totalmente criticables, cuestionables, como las presiones políticas que se ejercieron en su momento sobre el presidente de la FIFA y otras situaciones similares, porque sabemos que aquí se estaban jugando muchas cosas. Fue muy llamativo la foto de ayer del equipo victorioso de España, que el presidente Trump hubiera querido pegarse de esa foto, cosa que no tenía nada que ver. Pero bueno, volvamos a las felicitaciones. Creo que Argentina hizo un buen desempeño y ganaron los mejores ayer en el partido como correspondía. Eh, bueno, pasemos ahora a la parte geopolítica de la parte de las relaciones internacionales. Por lo que estamos viendo, Estados Unidos y Irán por octavo día han seguido intercambiando eh, misiles, intercambiando quizás no es la palabra exacta, intensificando el fuego cruzado con la posibilidad de que la guerra se amplíe, porque no solamente Estados Unidos ha bombardeado Irán, sino que Irán también ha bombardeado las bases estadounidenses y alguna infraestructura civil en los países del Golfo Pérsico. Y esto, desde luego, incrementa la tensión en un momento en donde, sin embargo, llamativamente, Pakistán, que es uno de los países que intermedia en el diálogo, dice, bueno, el diálogo todavía se mantiene. Bueno, vamos a ver cómo se mantiene y hasta dónde se mantiene, en donde a la vez hay otras situaciones que se están produciendo que no contribuyen a calmar los ánimos ni remotamente, si es que se puede decir, calmar los ánimos, que son, por ejemplo, uno de los ejemplos es la invasión de los colonos israelíes a a la franja de Gaza en sí y al bombardeo sobre Gaza por parte de Israel. Entonces, bueno, todo esto genera un cuadro muy complejo de intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con las repercusiones que pueda traer, particularmente si además de lo que está sucediendo en torno al estrecho de Hormuz, se cierra el estrecho de Bab el-Mandeb, el impacto sobre la economía mundial va a ser realmente dramático. Esto en cuanto a Medio Oriente, quizás quedaría por agregar que está en duda la posibilidad de que Estados Unidos desembarquen, haga un desembarco terrestre eh, con un costo muy alto, probablemente en términos de vidas estadounidenses, después de que ya en estos días ha habido 3 bajas estadounidenses oficialmente reconocidas que se suman a las anteriores y hacen un total de 17. Obviamente esto llama la atención porque pareciera que no se corresponde con los números reales, pero no hay manera de determinarlo. Esto es la comunicación oficial. Bueno, entrando en las relaciones internacionales, en un poco de entender este mundo loco que tenemos, ¿cómo lo ves a Estados Unidos, que hoy, bueno, todo el mundo está mirando a ese lugar? No solo por el Mundial, sino por todo el conflicto en Medio Oriente, en el cual protagoniza, digamos, como uno de los ejes, ¿no?, de ese conflicto. Bueno, yo lo veo a Estados Unidos a ver, ha sido el actor hegemónico después del fin de la Guerra Fría en un mundo unipolar, donde el factor clave, el actor clave, el protagonista del Estados Unidos. Pero ese papel lo ha ido perdiendo, poco a poco, por distintas razones, pero la más fuerte en este momento es que tiene a alguien en la presidencia que está terminando de destruir Estados Unidos a mi manera de ver. Es decir,
está haciendo toda una serie de cosas que llevan a Estados Unidos tanto a una descomposición interna y una polarización política interna, como a cambiar totalmente el rol de Estados Unidos. Bueno, a ver, críticamente se decía antes siempre que Estados Unidos era el policía del sistema internacional. Sí. Bueno, a lo mejor era el policía bueno o más o menos, pero ahora definitivamente no es ningún policía, es un criminal dentro del sistema internacional, con lo que está pasando en Medio Oriente y con otras cosas en general, con los cambios. Lo que pasa es que se está enfrentando a un cambio del sistema internacional con la aparición de nuevos actores, y eso le cuesta muchísimo asimilarlo a Estados Unidos y a esta administración en particular, ¿no? Con respecto a esto que está diciendo, ¿no? Estados Unidos sale perdiendo, ¿no? Después de esta guerra que desata, digo, más allá de los resultados de los bombardeos, de la cantidad de pérdidas, pero a nivel geopolítico y de liderazgo en esta guerra que desató contra Irán. Yo creo que sale perdiendo en muchos sentidos. Sale perdiendo porque, bueno, primero ha generado un impacto en la economía internacional y en su propia economía extremadamente negativo con esta guerra con Irán. Pero, por otro lado, y esto tiene que ver con el declive de este actor hegemónico, ha ido perdiendo aliados porque se ha ido enfrentando con sus aliados tradicionales en el ámbito transatlántico, pero también en el Indo-Pacífico. Nadie sabe bien con qué puede salir. El presidente Trump de un día para otro, un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, y la impredictibilidad en el sistema internacional pone nervioso a todo el mundo, porque la gente espera, bueno, si no hay regla de juego, por lo menos podemos prever lo que puede hacer el otro. Y esto cambia totalmente la situación y genera un grado de incertidumbre y de turbulencia en un momento donde además estamos viviendo un cambio radical del sistema internacional. Estoy hablando del impacto del cambio climático, de la tecnología, de la reconfiguración de poder en el sistema internacional. Y ahí es donde yo creo que mucha gente, muchos países en particular, ven que tienen que reubicarse en relación con Estados Unidos, porque Estados Unidos no sigue siendo el que era. ¿Trump creyó que podía hacer lo mismo en Irán que lo que había hecho con Venezuela? Yo creo que sí, pero lo que pasa es que yo creo que sus cálculos en general están basados en información o información distorsionada o en falta de información, y lo que funcionó en Venezuela, sí, desde luego con todo un sistema de inteligencia que sirvió para eso, no servía para Irán. Yo creo que le vendieron una imagen de Irán que él no entendió. Creo que sus socios israelíes contribuyeron a eso. Y el resultado fue el que estamos viendo. En realidad, esta es una guerra, a pesar de todo lo que está pasando a las escaladas, desescaladas, reescaladas entre los dos, es una guerra que para Trump está perdida y él necesita salir de esa guerra y no sabe cómo. Te iba a decir, porque en un momento había habido un acercamiento hacia la paz, vuelven los ataques, es un permanente ida y vuelta, avance y retroceso que no se sabe en qué momento se va a poner un punto final. Bueno, yo creo que ese es el problema justamente en esta reconfiguración mundial de un actor de una gran potencia como Estados Unidos, que se vuelve impredecible frente a otros actores que están emergiendo, unos con más fuerza, otros con menos fuerza, pero China o Rusia o la India misma, que tienen objetivos muy claros y una estrategia para lograrlos en el sistema internacional. Entonces el contraste es muy grande. Yo no puedo juzgar si Putin es bueno o malo, pero lo que puedo decir es que Putin sí tiene una estrategia consecuente con los objetivos que se propuso con respecto a Ucrania. Que es bueno, que es malo, eso es otro tema de discusión. Pero en términos de la consistencia sí está funcionando. En función de ese liderazgo que en algún momento tuvo a nivel internacional Estados Unidos, hoy, ¿qué países ves vos que han tomado el guante en ese sentido? Digo, hablaste de Rusia, China. Yo creo que hay una combinación de países agrupados en distintos organismos multilaterales que no son las Naciones Unidas, que son desde los BRICS, donde está Brasil, por ejemplo, donde nosotros no entramos, pero entraron muchos otros países.
están la Asociación de Estados de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, que es muy importante. Está la Organización de Cooperación de Shanghái, que desde hace 20 años se han arreglado China y Rusia para ir manejando toda la región. Y en ese contexto surgen nuevos actores, algunos más poderosos, otros menos poderosos. Hay una discusión sobre si realmente van a desarrollar esferas de influencia los más poderosos, eso es algo que está en este proceso de transición presente, pero en todo caso lo que plantea es que ya no estamos frente a ese mundo unipolar en el que estábamos antes, y estábamos en un mundo multipolar en donde emergen otros polos de poder que compiten con Estados Unidos. Bueno, y hablando de guerras, obviamente seguimos con el conflicto de Rusia y Ucrania, en donde la situación también se está intensificando. Ayer hubo bombardeo de Kiev de nuevo por parte de Rusia. Yo creo que a la vez los ucranianos también han lanzado drones muy adentro del territorio ruso, llegando inclusive a las inmediaciones de Moscú. Pero esto se da en un contexto en donde hay una situación de crisis interna desde el punto de vista político en el mismo sistema ucraniano, con la destitución o la sustitución del ministro de Defensa, en torno al cual se han aglutinado toda una serie de movimientos de la sociedad civil para respaldarlo, eh, dado que fue el que modernizó de alguna manera las Fuerzas Armadas ucranianas, introdujo esta estrategia de utilizar los drones eh, a cabalidad en el enfrentamiento con Rusia. Pero la crisis se responde más bien, a mí me van a ver, no solamente a dos visiones distintas sobre cómo continuar la guerra entre el ministro Fyodorov, que es el saliente, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Syrskyi, y a la decisión de Zelensky de favorecer a uno a otro. Yo creo que tiene más que ver con la posibilidad de que Fyodorov emergiera como un candidato que pudiera competir con Zelensky. Vamos a ver en los próximos días cómo se desarrolla esto. El tercer ámbito donde necesitaríamos tener una visión es en cuanto a China, donde, entre otras cosas, después del discurso de Trump de antes de ayer, se está poniendo en duda si China efectivamente, si Xi Jinping efectivamente va a visitar Washington como estaba acordado, porque los chinos de alguna manera se han sentido afectados de una manera negativa por el discurso de Trump. Yo quisiera llevarlo esto un poco más a otro tema que generalmente pasa o ha pasado desapercibido o no le han dado tanta importancia en la mayoría de los medios. Esto se produce en un momento en donde se ha realizado, el día antes de ayer, una reunión, una conferencia mundial de inteligencia artificial en Shanghái, promovida por China, donde previamente ha habido un documento firmado por 28 países, según la información china, que promueve la creación de una especie de centro de coordinación en temas de desarrollo de inteligencia artificial. Pero todo esto fundamentalmente lo que muestra es que China está desarrollando una visión muy distinta con respecto a la construcción de un nuevo orden mundial en relación con la tecnología. Y aquí el contraste entre el modelo chino, y en esto sí quiere incluir, y lo plantea con mucha claridad, a los países en desarrollo y al sur global, en donde habría más regulación que acotaría las acciones de las grandes corporaciones tecnológicas, contrasta obviamente en términos de modelo global y abierto con el modelo más cerrado, si uno quiere, pero aparentemente más propenso a promover la innovación, que es el de Estados Unidos,
pero esta innovación fundamentalmente pasaría por las grandes corporaciones internacionales. Entonces, aquí hay una situación de visiones distintas acerca de la gobernanza del desarrollo de la inteligencia artificial. Y sin embargo, la inteligencia artificial es un factor fundamental dentro de lo que es la policrisis en la que estamos viviendo en esta transición. La policrisis, que ya lo hemos mencionado en otros programas, tiene en realidad 5 dimensiones claves: una geopolítica. En esta dimensión geopolítica, entre otras cosas, es relevante considerar los bloques que compiten por tecnología, y este es el caso: una dimensión climática, una dimensión económica, otra dimensión democrática y una tecnológica que está vinculada con la anterior. Ninguna de estas 5 crisis se puede resolver sola, porque todas dependen una de la otra. Como ya lo planteamos en varios programas, hay aquí la necesidad de aplicar la teoría de la complejidad para entender lo que está pasando. Pero la inteligencia artificial puede ser a la vez un acelerador de problemas o una posible herramienta de salida, depende de cómo se la use y cómo se gobierne su desarrollo. Y aquí, perdón, es donde está la clave de la importancia de esta reunión que se ha producido en Shanghái y de la creación de un centro justamente para investigar, desarrollar y proponer en torno al desarrollo de una gobernanza global alternativa en función de la inteligencia artificial y su utilización. Dejamos esto abierto porque evidentemente esto da pie para mucha más discusión, pero creo que lo fundamental es entender esta visión contrastante entre Estados Unidos, que quiere que de alguna manera la inteligencia artificial responda a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, y la visión alternativa que ofrece China, que implica también un marco regulatorio más definido, y que sin embargo implica una visión más abierta del acceso a la tecnología que viene vinculada a la inteligencia artificial. Todo ante la furia de China, que asegura que como pongan problemas al hecho de que ellos compren petróleo iraní o petróleo ruso, bueno, pues que pueden tener una represalia directa contra el presidente de los Estados Unidos. En primer lugar, Andrés, ¿crees que esa propuesta va a salir adelante? Y de ser así, ¿qué consecuencias puede tener en un mercado del petróleo que ya, simplemente por lo que estábamos comentando, de Hormuz y de Bab el-Mandeb, ya está teniendo sus problemas? Bueno, las repercusiones son evidentes, van a ser absolutamente negativas. Lo que pasa es que hay que ver al actor China como tal. Tiende siempre a poner paños tibios sobre cualquier escalada, y es lo que va a intentar hacer. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando al principio, de la visita de Xi Jinping a Estados Unidos, el ir o no ir puede cambiar también drásticamente la relación con Estados Unidos y la disposición de China a mantenerse dentro del sistema multilateral y de la gobernanza global, y forzar algún tipo de posicionamiento mucho más radical, más teniendo en cuenta lo que se está generando en términos de tensión en torno a Taiwán y la estrategia del Indo-Pacífico de Estados Unidos. Esa es la clave, porque precisamente estamos viendo movimientos por parte de China, que está cerrando, de hecho, espacios marítimos para realizar una serie de ejercicios militares. En un momento en el que, de nuevo, como estabas comentando, Taiwán es el principal foco, sin ningún tipo de dudas. ¿Crees que China, de alguna forma, viendo todo lo que estabas comentando, Andrés, puede considerar que el momento para dar un paso adelante con respecto a Taiwán es este? Yo creo que China está en la posición que siempre ha tenido, de mucha cautela, de mirar lo que está pasando, de aprender de lo que está pasando, no solamente en Irán, sino también lo que está pasando en Ucrania, y a partir de ahí hacer sus movimientos. No son movimientos radicales, drásticos, son movimientos de go, ni siquiera de ajedrez, de go, para ver cómo cercar al enemigo. Esa es la diferencia con el caso del juego del ajedrez. Y en eso está la posición china, siempre con una narrativa aparentemente más tibia, menos radical, a favor del sistema de gobernanza global, etcétera, pero en la realidad sí está a la espera. Hay una expresión venezolana que lo ilustra muy cabalmente: está como caimán en boca de caño.
es decir, esperando a que los pececitos salgan del caño para ver qué es lo que hace. Ocultos en la maleza también, de alguna forma, esperando a ver qué sucede y poder moverse, sí. Claro, si abre la boca, no abre la boca y se los traga. Totalmente. Vamos a hablar de otro conflicto en el que, desde luego, la postura no es de la que estamos hablando, que es precisamente la guerra en Ucrania. Estamos en un momento en el que estamos viendo dos posiciones bastante contundentes y un acuerdo de paz que no termina de llegar del todo. Te quiero preguntar, en primer lugar, por Ucrania, que está viviendo un auténtico terremoto, ya no únicamente bélico, sino también político, porque el cese, la destitución del ministro de Defensa, ha provocado que los propios ciudadanos ucranianos hayan lanzado manifestaciones contra el propio Volodymyr Zelensky en un momento clave en la guerra. ¿Cómo crees que puede afectar esto al frente ucraniano, teniendo en cuenta que de alguna forma sí parecía que estaban dando un paso adelante con la industria de los drones? Bueno, yo creo que puede hacer retroceder la capacidad ucraniana si no se corrige, valga la redundancia, de una manera correcta. ¿Qué sucede? Que Fyodorov era el que estaba promoviendo no solamente toda una serie de posiciones contra la corrupción, de una manera distinta de tratar la movilización y además impulsar la tecnología de los drones, que ha dado resultados muy positivos. Vamos a cerrar la parte del análisis internacional y agradezco, dado que he utilizado dos fragmentos de distintas entrevistas de la semana pasada, del viernes y del jueves, agradezco tanto a el programa de negocios Negocios TV, que se denomina Todo es Geopolítica, y donde me hicieron una entrevista bastante extensa. Pueden acceder a este programa en YouTube. Aquí hemos publicado solamente un fragmento. Particularmente es importante para aquellos que están interesados en ver un poco más a fondo la cuestión de Ucrania. Y en segundo lugar, el programa de Anabela Messina, que me entrevistó en un programa que se denomina Nada Personal, sobre mi nuevo libro, Room Service en la Selva, y sobre distintos aspectos de mi tránsito desde la antropología hacia la literatura, pasando por las relaciones internacionales. Bueno, con esto voy a cerrar la sección internacional y vamos a pasar al relato de esta semana, que toca también una parte muy cercana a China, pero en otro tono y con otras características. El relato se llama Revisitando a Tamerlán y se inicia así. Martín bajó del avión en Uzbekistán con tres certezas. La primera, tenía el pasaporte argentino vigente y su visa era de 30 días. La segunda, había leído que Uzbekistán era seguro para turistas. Y la tercera, no tenía idea que abrir tumbas podría traerle problemas diplomáticos. Bueno, esta última no era una certeza, era una regla que desconocía y que nadie le había explicado. La dificultad le llegó antes que la varilla. El oficial de migraciones miró su pasaporte, miró a Martín, volvió a mirar el pasaporte como si tuviera algún virus contagioso y le dijo tajantemente: propósito de visita, en un inglés con acento de manual de la KGB, certificado por el Servicio de Seguridad Nacional actual. Turismo, dijo Martín, vengo a ver a Tamerlán. Un error. El oficial dejó de respirar, literal. Hizo una pausa de 7 segundos. Llamó a otro tipo con más charreteras y entre los dos miraron a Martín como si él acabara de decir: vengo a desatar el apocalipsis, porque en Uzbekistán hay una ley no escrita. Despertar a Tamerlán trae guerra. Y Martín, 3 semanas atrás, había hecho un chiste en Twitter. Si abrieron la tumba de Timur Tamerlán en 1941 y se desencadenó la guerra entre Alemania y Rusia y cayó Hitler, ¿qué pasa si la abro yo en 2025? Cae Putin
Empieza la Tercera Guerra Mundial. El tuit tenía 4 likes. Uno era de su mamá. Pero ahora estaba en una salita sin ventanas explicándole a un coronel que él no traía pala, solo ganas de ver azulejos azules. ¿Usted sabe lo que pasó con URSS? Dijo el coronel muy serio. Sí, se desmembró, dijo Martín, que venía de historia del CBC. Exacto. ¿Y sabe lo que pasa ahora con Ucrania? Sí, guerra, dijo Martín, deseando no haber tuiteado 3 semanas atrás. El coronel se acercó. Nosotros somos neutrales. No queremos que usted despierte a Timur y mañana Rusia nos pida que devolvamos el imperio mongol. Martín entendió que estaba negociando con un país entero que se tomaba muy en serio las supersticiones históricas. Así que hizo lo único lógico. Se tiró el humor. Mire, yo soy argentino. Nosotros solo desatamos guerras cuando nos falta papel higiénico. No soy tan poderoso. Además, Timur era cojo, yo también tengo la rodilla hecha pelota jugando al fútbol. Somos más parecidos que peligrosos. Silencio. El coronel lo miró. Luego sonrió 0.3 milímetros. Bienvenido a Uzbekistán, dijo, pero no saque fotos en la tumba de Gur Emir con flash. A Timur no le gusta el flash. Dicen que el último que lo usó terminó en Siberia en 1991. Martín salió sudando con el sello de su pasaporte. Y, primer paso, voló a Samarcanda. En realidad fue en tren. El taxista de Samarcanda se llamaba Aziz. Tenía bigote de general soviético y manejaba como si estuviera huyendo de Chingis Khan. Martín se subió con su mochila en el regazo y el miedo de haber despertado algo. ¿De dónde sos?, preguntó Asís en ruso mezclado con inglés. Martín medio que entendió la parte en inglés. Argentina, dijo Martín. Ah, dijo Asís y sonrió por primera vez. Maradona. Claro, todo el mundo ex Unión Soviética, Maradona es como Timur. Se lo respeta, se le teme y nadie sabe bien por qué, pero cambió la historia. Sí, dijo Martín, Maradona y Messi. Asís frenó en un semáforo, miró a Martín por el espejo. Explícame. Y Martín, acorralado, hizo lo único que podía hacer: comparar caudillos uzbecos con dioses del fútbol. Mirá, dijo, Chingis Khan era Maradona, brutal, imparable, cambió el mapa, nadie lo quería enfrentar. Timur es Messi, más elegante, más estratega, construyó Samarcanda como Messi construye jugadas. Mismo ADN, distinto de estilo. Así lo pensó, luego asintió fuerte y se rió. Por eso vos no tenés que despertar a Timur, porque si Timur vuelve, ¿quién es Messi? ¿Ronaldo? Se arma quilombo. Llegaron a Registán. Asís no le cobró. Para vos, argentino, pero si ves a Timur en sueños, decirle que acá estamos tranquilos, no queremos otra URSS. Ya tuvimos suficiente fútbol malo en los 80. Martín bajó con la certeza de que había explicado a Argentina mejor que en cualquier embajada. En Samarcanda se sacó una selfie frente al mausoleo. Sin flash. Y por las dudas tuiteó: Timur, dormí tranquilo. Yo solo vengo por el pilaf. Y esa noche soñó con Timur, pero Timur no estaba enojado. Estaba mirando un partido y gritaba un gol como si fuera suyo. Martín no preguntó de qué equipo. La siguiente parada fue en Tashkent. Volvió a Tashkent. Martín sobrevivió el Gur-e-Amir sin activar ninguna maldición. Ya era un experto en no despertar imperios, pero Uzbekistán tenía otro destino imperdible, el Chorsu Bazar de Tashkent. Ahí conoció a Rustam, un vendedor de alfombras que olía a té negro y a cigarrillo turco. Amigo, alfombra auténtica de Samarcanda, dijo Rustam, desplegando algo que parecía tejido por los dioses. Barato para vos. Martín, que había visto precios de alfombra en Palermo, arqueó la ceja. Ya estuve en Samarcanda, y si no me gusta, ¿la puedo devolver? Rustam se echó a reír. Devolver la alfombra trae mala suerte. ¿Cómo despertar a Timur? ¿Vos creés en eso? Y ahí Martín, argentino al fin, no pudo evitarlo. Dijo que sí y enumeró maldiciones futbolísticas de finales y penales que hicieron perder a la Argentina. Copas mundiales. Rustam se quedó pensando, luego bajó la voz. ¿Y por qué viniste a Uzbekistán? Porque acá está Timur y porque mi abuelo era uzbeco.
Se vino en los 50, antes de que la URSS, bueno, ya sabes. Rustam dejó la alfombra. Entonces vos no sos turista, sos hijo que vuelve. Le sirvió té, le dio pan, le ofreció cigarrillos turcos y le regaló una alfombra chiquitita. Para que Timur te cuide, dijo. Pero no la pongas en el piso, colgala en la pared. Así no la pisa nadie y nadie se enoja. Y lo de nadie lo dijo con énfasis y entre comillas. Sabía de quién estaba hablando. Martín salió del bazar con una alfombra, 1 kilo de frutos secos y la sensación de que había entendido Uzbekistán. Acá la historia no está en los libros, está en el té, en la alfombra y en el miedo respetuoso a despertar a los muertos. Quizás también en el pilaf. Y juró que no iba a tuitear nada hasta volver a Buenos Aires. Bueno, esta es la primera parte del cuento. Le agradezco por haberla escuchado. Hay una segunda parte que trataremos de leer en el próximo episodio de Room Service en la Selva. Les deseo una muy buena semana. Les deseo una pronta recuperación de lo que nos pasó con la Copa. Y les deseo mucha alegría porque dentro de todo, y aquí no hay objeciones al respecto, hemos hecho un gran desempeño en la Copa. Un gran abrazo para todos y los espero la semana próxima.